vamos a proclamar el Evangelio de ayer, San Marcos, capítulo 8, dice el Señor, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Les decía también, yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Palabra del Señor. Nos sentamos. En el horizonte de este Evangelio, yo quisiera que viéramos las siguientes reflexiones. Es una charla y como charla, pues vamos a charlar, ¿no? O sea, la idea de la charla es eso y el Padre Víctor lo que quiere que hagamos es precisamente eso. A ver, reflexionar juntos, ¿sí? Cómo llegar a más corazones. Y bien, entonces, fíjense qué interesante es que ustedes están buscando vocaciones, ¿sí? Y pues se están invitando, como dice hoy el Evangelio, a seguir la cruz de Cristo, a cargar la cruz de Cristo, a negarse a uno mismo. Es lo que hacemos como promotores vocacionales. A final de cuentas, nuestra vida cristiana es esa. Y bien, yo tenía preparado unas reflexiones que he platicado mucho con el Padre Víctor, pero que ayer al mediodía me pasó algo muy interesante que me hizo cambiar y me voy a tomar pues los primeros a lo mejor 15 minutos de la charla para comentárselos y platicar con ustedes, a ver ustedes cómo lo ven. Es una pregunta que me hicieron. Un amigo mío, compañero, ex alumno también de un colegio nuestro, comí con él ayer, y su hijo, un chavo muy brillante, muy sano, muy exitoso, se fue a estudiar su carrera a Nueva York y allá se dedica, tiene 24 años, y se dedica a vender, no entiendo bien qué es lo que vende, pero bueno, es este arte digital, es lo que yo entiendo, de moda, o se está poniendo de moda ahora. Token, es una palabra en inglés que, bueno, ¿cómo? NTF, ¿quién dijo? Alce la mano. ¿Y eso qué es, oiga? O sea, NTF, ¿qué significa? El T es token, pero bueno, el caso es que el chavo, fíjense nada más, tiene 25 años y ganó, el año pasado me decía ayer su papá, $100,000 de comisiones. Trabaja en Nueva York, ¿no? Ganó 100,000. Y medio me explicó el papá, pero bueno, el punto que me hizo a mí hoy comenzar esta reflexión platicando con ustedes es la pregunta que le hace el hijo a su papá. Y el papá me dice, me invita a comer para eso, para decirme eso. A ver, ¿tú qué responderías a esta pregunta? ¿Sí? Uno siempre le llaman, y padre, ¿cómo se dio su vocación? ¿Y en qué momento? Y te preguntan, ¿no? Es como que a los padres nos preguntan mucho eso, aquí que vemos varios. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, los que conviven con nosotros tenemos eso, ¿no? Pero bueno, ayer me hicieron esta pregunta que le hace el hijo al papá. Y el papá me dice, ¿qué le respondo? Le pregunta, papá, ¿por qué eres todavía cristiano? Alce la mano, ¿quién quiere responder? Papá, ¿por qué eres todavía cristiano? Este chavo, les pongo en contexto, o sea, el papá sí estudió con nosotros, fue compañero mío, pero lo metió a escuelas laicas, o sea, realmente nunca ha tenido una formación cristiana propiamente. Pues se fue a estudiar a Estados Unidos y pues menos, ¿no? Pero fíjense, hoy yo les hago la pregunta a ustedes. A ver, ¿quién es el valiente que me diga esa respuesta? ¿Por qué soy hoy, 19 de febrero del 2022, cristiano? A ver. Porque tiene un sentido de vida. Pero bueno, a lo mejor también puede tener un sentido de vida, pues un testigo de Jehová, un budista, ¿no? A ver. Porque he encontrado en Cristo aparte de un sentido de vida, una razón de vida, una forma de vida auténtica, que me hace feliz y me hace plena. Bien, bueno, ya metimos a Cristo, a ver por acá. Pero bueno, yo creo que quiere ser feliz también el judío, el ateo, ¿no? Pues yo pienso que a lo mejor ellos también. ¿Por qué soy todavía cristiano? Fíjense qué pregunta tan. Pues bueno, así como ustedes se han quedado en este momento,
Yo me quedé ayer y digo, ¿y qué le respondo? Sí, a ver, acá hay otra. Porque el testimonio que qué. Bien, esa es una buena respuesta. A ver. Como ven, es una pregunta lo más obvio, de lo obvio, de lo obvio, al menos entre los que estamos aquí. Estamos aquí porque somos cristianos, primero. Estamos bautizados, ¿no? Estamos bautizados en la Iglesia Católica como cristianos. Fíjense. Pero bueno, ayer pues, me tomó así como a quemar ropa, así como yo a ustedes. Y la verdad no le di una respuesta mía. Les di una respuesta, ¿sí? La providencia de Dios y cómo nos pone, ¿no? A lo largo de la vida. Cuando yo estaba en el seminario, allá en Roma, leí un articulito de un teólogo, en esa época muy famoso, Hans Urs von Balthasar, 5 paginitas, en donde él respondía a eso. Entonces me llamó la atención y lo leí. Y me gustó mucho la respuesta. Y él dice en ese artículo que está, él les está hablando, pues, lo que recuerdo del artículo, incluso lo busqué, no lo encontré, pero lo tengo que ya buscar en forma, debe estar en algún lugar. Él estaba hablando a un grupo de universitarios que le preguntan precisamente eso, creo que en Múnich, en algún lugar de estos en Alemania o en Suiza, o alguno de esos, ¿no? Y él dice, yo soy cristiano, porque Cristo es el alfa, así dice él, ¿no? Es el inicio. Y el final, el alfa y la omega. Él obviamente es teólogo, entonces se fue por ahí, pero les explica y les dice, ¿qué significa para mí el alfa? Lo primero, lo principal, el punto de partida, es Dios encarnado. Y yo quiero encarnarlo en mí. Y de ahí se salta Hans Urs von Balthasar para decir, hoy, ¿por qué creo en Cristo en un mundo como el que estamos viviendo? Decíamos con el Evangelio hace un momento que estamos invitando, pues en ustedes sobre todo, promotores vocacionales, bueno, y nosotros también, a negarse a sí mismo, a tomar la cruz. En una sociedad, en una cultura, yo les pregunto, que está de moda, en la que está de moda, negarse a sí mismo, tomar la cruz. ¿Qué está de moda en nuestra sociedad hoy? La comodidad, el confort, ¿no? 3.500 millones de gamers hay en el mundo. ¿Saben lo que son los gamers, no? Los que juegan, los que tienen celular. De aquí habrá varios, yo creo. ¿Sí? Yo hasta eso he sobrevivido a ser gamer, todavía. No sé si mucho tiempo, pero 3.500 millones. Microsoft compró hace un mes una compañía que hace jueguitos en 68.000 millones de dólares, la mitad de las reservas de México, un país de 130 millones de personas. ¿Fíjense? Es un negociazo. Y tú le estás invitando a ese muchacho a negarse a sí mismo y a cargar la cruz. Digo, vamos a pensar, de esos 3.500 millones, ¿cuántos serán jovencitos? Y de esos 3.500 jovencitos, ¿cuántos serán gamers? ¿Cuántos crees? Vamos a pensar, ¿no? Padre Víctor, aquí promueven sobre todo vocaciones que para menores de edad, ¿no? La gran mayoría. Vamos a pensar, abajo de 18 años. ¿Qué porcentaje de gamers crees? Pues que haya entre jóvenes de 11 a 18 años. Dice 90%. Por allá hay 99%. Fíjate. ¿Y tú lo estás invitando a qué? Niégate a ti mismo. Carga tu cruz. Y a lo mejor tu cruz es, deja de jugar.
No, ¿cuál es la cruz? Tan simple como eso. Entonces, ¿por qué soy todavía cristiano? ¿Alguien ha leído alguno de los libros de Zygmunt Bauman, este polaco británico, analista? ¿Cuál ha leído? La sociedad líquida, que es el más famoso. Mire, tómense uno, son chiquitos, no son tan grandes. Y él es un analista del mundo, vamos a decirlo así, de la cultura actual, ¿no? Y tiene la sociedad líquida, la modernidad líquida, la economía líquida, la espiritualidad líquida. O sea, él se fue por esta imagen, ¿no? Vivimos una cultura líquida. O sea, ¿qué significa líquido? Si yo ahorita en este momento quiero agarrar, o sea, me vacío el agua, pues se me derrama. O sea, no la agarro, o sea, no, me quedo con unas gotas. Así está todo. Y entonces, él dice que vivimos, él dice, el momento Vika. Él, digo, sintetizándolo, ¿no? Porque dice, vivimos un momento en donde la cultura, o sea, que trae el ser humano, es volátil, incierta, compleja y ambigua. O sea, esas son las características, según él, que a mí me gusta mucho su análisis, dice, en lo que vive la cultura actual. O sea, hay una gran volatilidad. Bueno, simplemente pongan como ejemplo lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. O sea, nos traen a todos entre... Y al que menos me decía un maestro mío de la maestría, al que menos hay que creerle es a Biden y a la OTAN, porque a ellos los mueven los intereses económicos. Tú no les creas lo que te digan. Biden es la persona más manipulable que existe en este momento, pues porque tiene casi 80 años, tienen problemas de salud. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que le digan los que están alrededor. Pues, el que está alrededor. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién le voy a creer? Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. No nos podemos detener en eso. Bueno, pues en esa cultura tú le estás invitando a un chico a seguir a Cristo, siendo otro Cristo. O sea, a ser un cristiano. Agárrense el catecismo de la Iglesia Católica. Segunda parte, sacramento del bautismo. Y ahí, léanse. ¿Qué es ser cristiano? ¿Para qué me bauticé? ¿Qué significa ser bautizado? ¿Por qué? ¿Para qué? En fin. Y ahí surge otra pregunta. Rápidamente. ¿A qué horas terminamos? Estamos bien. Bueno, ok. Y surge otra pregunta. Promotores vocacionales. Quédese con la primera, Y hoy en la noche que llegues a tu casa, a ver, escríbela. Responde tú respóndele a tu manera. Escribe esa respuesta. ¿Por qué soy cristiano yo, promotor vocacional? Segunda pregunta. ¿Por qué permanezco en la iglesia? ¿Por qué permanezco en la iglesia? Esta me vino a la mente, ayer que me preguntaba a mi amigo, la primera, de alguien, pues hace unos 3 o 4 años, que me dijo, pues con todos estos escándalos de sacerdotes y denuncias, y se acerca una señora, amiga mía, bienhechora, ¿sí? Nos ayudó mucho allá en la parroquia en Cancún, y me hizo la pregunta, padre, ¿por qué sigue usted en la iglesia? O sea, ya olvídate de la Legión de Cristo, ya olvídate de por qué sigue siendo sacerdote. No, ¿por qué sigue en la iglesia, padre? Con tanta cosa fea. Una señora de 70 años, empresaria, digo, en paz descanse, murió hace un año. Y me hizo esa pregunta. ¿Por qué sigo en la iglesia? Entonces, ¿quién responde? A ver. Porque necesito a Cristo. Bien. Otra respuesta. Como que cae, ¿no? Es la consecuencia. ¿Alguna otra respuesta? ¿Por qué permanezco en la iglesia? Porque es la novia, la que se va a casar con el esposo. Dice, porque es la novia la que se va a casar con el esposo. Bien, fíjense, ahí también en la siguiente página de tu cuaderno describes, ¿por qué permanezco en la iglesia? Y reflexiónalo ahí en tu oración, ponlo, ¿no? Por escrito. Yo diría, pues, así, desde un punto de vista simplemente histórico, porque ya no existiría Cristo sin la iglesia.
en este mundo. Usted necesitaría a Cristo en este mundo sin la iglesia. Digo, hipotéticamente, ¿no? Si se pudiera. ¿Quién nos ha traído a Cristo a lo largo de 2000 años? ¿Quién nos lo presentó? La iglesia. Y entonces, hoy, queridos promotores vocacionales, hay que poner los dos pies sobre la tierra. Porque tú estás haciendo esa promoción vocacional en esta cultura, en esta nueva época, que decíamos es vica, volátil, incierta, compleja, ambigua, líquida. Pero la maravilla de la iglesia, ¿cuál es? Y aquí Bauman dice cómo solidificar lo líquido. Y él habla de vica también. Y dice, visión, introspección, conocimiento y adaptación. Dice, con eso tú solidificas lo líquido. ¿Quién da eso hoy? La iglesia. Tu visión, ¿quién decía? El cielo. Es que yo me veo en el cielo. Introspección, la capacidad de orar, de estar dentro de mí. Yo, pues ahora soy de una generación en donde ya los hijos de mis amigos, que me encanta platicar con ellos, pues son universitarios, ¿no? Ya estamos no en las canas, ¿no? Y ahí dialogamos y nos peleamos y debatimos y me encanta ver cómo se pelean con el papá y con la mamá, y en fin, ¿no? O sea, se me hace muy interesante. Pero yo en todos veo una gran carencia, y es introspección. O sea, les cuesta horrores entrar en ellos mismos para conocerse y desde ahí conocer la realidad, conocer a Dios y todo. Les cuesta mucho la introspección. Otro maestro me decía que hoy los muchachos llegan a las aulas universitarias sin capacidad de abstracción. Les cuesta mucho. Hay que volver a retomar la lógica, la ética, la crítica, en fin, o sea, esto que desde Aristóteles se estudia, pues, oye, lo tienes que tomar en las universidades porque no llegan con eso. Entonces, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué permanezco en la iglesia? Hay que escribírselo. Y no nos olvidemos, esto es algo maravilloso, que quien tiene claro el alfa, como diría este teólogo, o sea, mi punto de partida, mi inicio y mi final, o sea, es que es Él, es Cristo. Quien lo tiene claro, vive con un arrebato, vive con una actitud de entrega, de llevarlo a todos, que no tiene límites. Y aquí viene la pregunta. Los primeros 12 seguidores de Cristo, los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿tenían esta característica? Yo creo que sí. Les tocó. ¿Qué les tocó? Pues vivir con Él, convivir con Él, platicar con Él. Esos 12 cambiaron el mundo. Tú y yo estamos aquí hoy porque creemos en Cristo. Y creer en Cristo nos vino por ellos. O sea, qué capacidad de entrega, de visión, ¿verdad? De introspección, de conocimiento, de adaptación en ese mundo antiguo para cambiar una estructura política, social, totalmente adversa al cristianismo y haber llevado, vamos a decirlo así, al mundo occidental, a un mundo cristiano, a ser un mundo cristiano. Impresionante, 12, ¿eh? Ahora te decía Álvaro que eran 49 consagrados, ¿no? Ellos eran 12. Y yo les pregunto, hay que reflexionar en esto. ¿Para quién era más fácil? ¿O para quién era más difícil? Para ellos, que tenían el Imperio Romano, que tenían toda una cultura en contra, que eso de
comenzar a promover, a presentar al mundo nuevo, a este tal Cristo. ¿Para quién era más difícil? ¿Para ellos o para nosotros en esta sociedad líquida? ¿Para quién es? ¿Para quién? Hipotéticamente, sería más fácil llevar a Cristo. ¿Para ellos o nosotros? Con todos los recursos, con toda la tecnología, allá afuera, ahí cuando llegué yo, pues que estarán diciendo estos dos, ¿no? Pues resulta que son los que nos están haciendo posible llegar a los que nos ven desde fuera. ¿Se fijan? Entonces, hoy tenemos que tener claro el ABC para lanzarme a cambiar esta cultura. Y ahí entro en mi tema. Por fin. Toda la introducción que me vino a la mente ayer que platicaba con este hombre, ¿no? Fíjense, ¿cómo vas a ser eficaz ese llevar a Cristo a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes? Tú, promotor vocacional. Alza la mano aquí, ¿cuántos trabajan en colegios? ¿Directa o indirectamente? Usted, ¿es maestra? ¿Qué es? ¿Una maestra? A ver, ¿quién más ha trabajado en maestra? Bueno, digo, sobreentiendo que de alguna manera estamos metidos nosotros, ¿no? Directa o indirectamente. Solamente uno. O sea, a ver, ¿quién es aquí promotor vocacional de uno de los colegios de la red nuestra, de la red Semperatius? No hay ninguno. A ver, padres, por favor, en su siguiente, ¿cómo se llama? En su siguiente votación de territorial, voten por uno, porque la red de colegios la ponga al servicio del reino de Cristo. ¿Cómo es posible que no haya ningún promotor vocacional de ningún colegio aquí? Es más, no sé siquiera, a ver, los padres que son expertos aquí, ¿hay encargados de la promoción vocacional en cada colegio de la red? Pregunto. Ustedes que trabajan en eso, ¿tienen ya en cada colegio un encargado de promoción vocacional? ¿Al servicio de ustedes? Fíjense, digo aquí esto no es el tema, pero bueno, padre, tomen nota, porque esto es gravísimo. O sea, de verdad yo pensé que prácticamente todos ustedes eran promotores de los colegios. No, hombre, pues imagínense nada más cómo está el patio. O sea, bueno, pues yo esperaría entonces pues que la red tenga otra convención como esta, para ellos, ¿no? Digo, no sé si ahí en Cancún se llevaban a los directores de los colegios, a los prefectos de estudios, a los de disciplina, en fin, se los llevan ahí a los hoteles, a las convenciones. Yo espero que también hagan eso con los promotores vocacionales de ellos, ¿no? Si es que los tienen. Digo, idealmente, no sé si los tengan. Bien, pero no es el caso. El punto es, ¿quién tiene más influencia en un niño, en un adolescente, en un jovencito, en un universitario, que un maestro? ¿Quién tiene más influencia? ¿Los medios de comunicación? Efectivamente, puede ser que sí. Pero yo les pregunto a los padres, ¿quién ha trabajado en un colegio? Usted, padre. ¿Cuántas horas de usted, vamos a poner, ¿en qué colegio estuvo? Yo trabajé en Cumbres Bosques. Cumbres Bosques de la ciudad. ¿Cuántos alumnos tiene el Cumbres Bosques cuando usted estuvo ahí? ¿Cuántas horas al día tenía el niño joven promedio del Cumbres Bosques con el padre, usted, al día? O sea, ¿una a la semana o uno al día? 2 horas a la semana por cada grupo. 2 horas a la semana, ¿ok? Padre, ¿cuántas horas pasa un maestro con un alumno, vamos a poner de sexto de primaria? ¿Se fijan? Matemática pura, ¿no? O sea, entonces, ¿quién va a tener más influencia? El padre, pues que con toda su buena intención pasa por ahí 2 horas a la semana. El maestro.
Tradicionalmente, desde que llegaron los españoles aquí y llegó el catolicismo a México, hay tres fuentes de fe. Vamos a ir en Cristo: la familia, la parroquia y la escuela. ¿Sí? Viene después pues, toda la desamortización y bueno, la Constitución de 1857 y ya la escuela no puede ser. O sea, hasta la Constitución de 1857 el inicio de la congregación decía en el nombre de Dios. Todavía. Pero ya pues, mira, entonces ya no puedes tú en las escuelas públicas enseñar educación, ¿no? Pues viene en 1917, peor, se radicaliza. ¿Qué nos queda de la escuela? Las escuelas católicas o las escuelas que no son públicas. ¿Sí? Fíjense cómo se va reduciendo. Pero eso reducido sigue siendo fundamental. ¿Por qué? Porque cada día, y ahora con la pandemia menos, la gente va a la parroquia. Cada día menos. Hasta el informe del 2019, a nivel nacional, ¿qué porcentaje creen ustedes que iba a misa todos los domingos de los cristianos en la Iglesia Católica, de los bautizados en la Iglesia Católica? ¿Qué porcentaje creen a nivel nacional? Promedio. ¿Dice 30? No. 17. ¿17 dijo? Dijo 10. Es 17. ¿Sí? A nivel nacional, Pero, por ejemplo, la Ciudad de México, 4%. Fíjate. 4% de Ciudad de México, La Ciudad de México, o sea, hay ciudades en donde pues es mucho menos. A nivel general, sí, gracias a Dios, pues nos apoyan los de, ¿no? El todo. Para que veamos quiénes están yendo a la iglesia. O sea, a la parroquia, me refiero. Decía, cuando estaba, antes de que comenzáramos, no sé cómo se llama, sí, pero nos platicaba de que pensáramos en clave de evangelizar al pueblo, ¿no? Es lo que entendí o lo que alcancé a escuchar. A través de los maestros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formar a los maestros. Como decía hace ratito Álvaro, acompañar. Miren, a lo mejor me va a correr aquí a tomatazos el padre Víctor. Olvídense de acompañar a los vocacionales. No los acompañen a ellos. Acompaña a los maestros de las escuelas en donde vivas. Acércate a ellos. Rompe esquemas, rompe límites. Acércate a los maestros. ¿Por qué? Porque el maestro es el que influye en el alumno. Yo estoy en este momento, gracias a Dios, estudiando una maestría. Y yo veo la influencia que tiene un maestro en maestrandos. Enorme. O sea, el maestro tiene mucha influencia. ¿Cuánto más? En un niño de primaria, en un niño de secundaria. Sí, repito, un buen maestro. Y el acompañamiento tiene que ir a eso, a que sea buen maestro desde el punto de vista humano, obviamente, ¿no? Con sus virtudes morales en orden, y bueno, profesionalmente. Yo fui capellán de la UNID de Cancún, como 3 años. Y organizamos en esa época en la parroquia, y yo pues todas las actividades de la parroquia las extendía a la universidad, porque el capellán había que matar a varios pájaros de un tiro, ¿no? Y teníamos el Rosario de la Aurora los sábados de mayo. Todos los sábados de mayo, cuando salía el sol, ahí estábamos en la playa rezando el Rosario de la Aurora. ¿Quién creen que era el que más personas me llevaba al Rosario de la Aurora? El profesor de física de la UNID. Era un profesor, una maravilla de maestro. Física, Los alumnos le tenían, bueno, una gran admiración porque era muy bueno, pero además le tenían pavor porque era exigentísimo. Y pues física, pues es difícil, ¿no? Entonces, por querer quedar bien con el maestro, por convicción, yo creo que será lo último, pero bueno, estaban ahí los sábados a las 6 de la mañana rezando el rosario. Yo decía, bueno, pues qué milagro,
¡Qué maravilla! ¿Y estos de dónde salieron estos chavos? ¿No? Pues el futuro de la iglesia está aquí. No, ¿cuál? Eres maestro. Profesor de física. Pues de ahí salieron equipos de reino después. Porque en ese entonces la directora de la UNID era una señora muy comprometida de reino y pues, lo captó y lo incorporó a reino y bueno, pues se hicieron equipos. Fíjense la trascendencia de un maestro. Un maestro. Entonces, si queremos realmente que el alfa esté en el alfa, lo primero, la propuesta es evangeliza, acompaña al maestro. El Papa Francisco, y ahí tómenselo así como estrategia, en su Evangelii Gaudium, que es su documento programático, esta exhortación, la Evangelii Gaudium, en el número 24 tiene, que a mí me gusta mucho este número, tiene como las acciones concretas para que yo me acerque a los maestros y de ahí llevármela, ¿sí? Y es primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Y este esquemita, léanselo, número 24 del Evangelii Gaudium, aplícalo en tu programa de trabajo, los que compren la idea, con maestros. A ver, primerear, toma la iniciativa. Eso significa esta palabra del Papa, ¿no? Toma la iniciativa. Y leo al Papa, la iglesia en salida dice, es una comunidad, es la comunidad de los discípulos misioneros que primerean, o sea, que toman la iniciativa. No voy a esperar a que me inviten al colegio, no te van a invitar nunca al colegio, nunca. Tú tienes que tomar la iniciativa. Comienza con 1, con 2, con 3. En uno de los colegios donde trabajamos el padre Víctor y yo, que no es de la Legión, es el colegio Francés Pasteur de Polanco. Y las monjitas entendieron esto. Eran 3, 4 monjitas, las pobres andaban pues con la dirección de la secundaria, la dirección de la primaria, la dirección del kinder, la dirección de la preparatoria. Pues, ¿qué se van a andar pensando en la evangelización? Estaban las pobres agobiadísimas. Y además con el gobierno encima y los inspectores que les quieren cerrar el colegio porque no tienen esto, porque no tienen lo otro. Entendieron esto los profesores. Y comenzaron a trabajar los profesores. Y trazaron un programa, ¿sí?, que yo les propuse basado en la Escuela de Evangelización San Andrés, que es de Pepe Prado, que es el único laico mexicano que invitó el Papa Benedicto XVI al sínodo de la nueva evangelización. Y dije, ay, pues qué interesante, ¿quién será? Yo jamás había escuchado hablar de él. Y resulta que el hombre tiene un sistema que son 21 libritos. Cada librito es un retiro. Y se lo dan entre ellos mismos. O sea, entonces yo no tengo que estar ahí metido. No, entonces, como que está hecho para que laicos se den a laicos. Bueno, yo se los propuse a las madres. Y lo comenzaron a hacer. Y entonces los profesores comenzaron aquí a tomar conciencia de su vocación cristiana. Y que tenían que sembrar a Cristo en esos niños que estaban enfrente. Y entonces los profesores, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a promover el ESID. Y andaban ahí los consagrados, ahí con Ricardo Vélez y compañía, felices, ¿verdad? Porque, de verdad, el colegio que más niños tiene en el ESID. Los profesores eran los que lo promovían. No las monjitas, ¿eh? Ellas facilitaban. Yo creo que los legionarios, pues el padre Víctor que iba a dar sus pláticas y un servidor que de repente les ayudaba ahí con el tema de la formación de los profesores a las monjitas, éramos los únicos sacerdotes que íbamos. Iban los consagrados y los maestros promovían. Bueno, de ese colegio, es el colegio que más chicos de prepa envió del Reino Christi a la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia. Ese colegio. Pero por mucho, ¿eh? Más que cualquier otro colegio de nuestra red. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál es la clave? Digo, ahorita con la pandemia, pues todo ha cambiado un poco, pero los maestros. Entonces, promotores vocacionales.
Acompañen a los maestros. Conviértete tú ahí en tu comunidad, en tu ciudad, en un evangelizador de maestros. Miren, les voy a dar un dato, no se escandalicen porque pues es la realidad. En nuestra red de colegios hay todo, y los padres aquí no me dejarán mentir, hay todo un protocolo de exámenes, de procedimientos, de entrevistas para contratar a un maestro. O sea, si tú quieres ser maestro en la red, pues siéntate porque te vas a tardar un buen ratito. O sea, 3 meses, 4 meses, 5 meses de proceso, ¿no? A pesar de ese proceso, hoy tenemos que estar dando de baja profesores, porque por Zoom, ¿verdad?, que dan a las clases, de repente pasa cada barbaridad del maestro. La semana pasada en un colegio de la Ciudad de México, dando la clase del maestro, pone su computadora y tenía varias páginas pornográficas ahí en las ventanas. Imagínate nada más. De preparatoria. Pues las niñas dijeron, oigan, ¿ya vieron esto? Pues ya saben cómo son los muchachos, ¿no? Le toman foto ahí y pues apareces. En 4 horas dado de baja. Repito, y después de todos los protocolos de selección de personal. ¿Por qué? Porque es una sociedad líquida. Entonces, ¿qué necesitan los profesores? Acompañamiento, fortalecimiento espiritual, ¿verdad? Como decíamos, visión, alguien que les diga, a ver, tu meta es el cielo, tu meta es ser otro Cristo. Y brota, busca primero el reino de Dios, ¿no? Y todo lo demás se dará por añadidura. ¿Qué citáis a ver del Evangelio? Apréndensela de memoria, ¿eh? Mateo 6:33. Tú métele a ese maestro, esta mística evangélica, busca primero el reino de Dios y todo lo demás estará por añadidura. Y ese maestro va a ser una maravilla de maestro de geografía, de física, de lo que sea, y encima, ¿sabes qué va a ser? Apóstol. Te va a sembrar en los corazones de sus niños a Cristo. Ustedes saben el fenómeno religioso maravilloso, positivísimo, que fue tener en la República Mexicana prácticamente todo el siglo XX a religiosos y religiosas de maestros de escuela, maristas, lasallistas, monjitas de todas las congregaciones habidas y por haber. Era increíble. Los colegios, los maestros, ¿quiénes eran? Los religiosos. En México hay un colegio muy famoso, en la Ciudad de México, que es el CUM, ¿no?, de los maristas, y en donde los religiosos escribían hasta libros, ¿no? O sea, la álgebra de Baldor era religioso marista. En fin, o sea, de gramática de Oscar Flores, no es uno muy famoso, era marista. O sea, eran unas eminencias en su ciencia. Se consagraban a Dios para eso. Ahora ya no hay esa vocación, tristemente. Pero la huella que dejaban era enorme. Yo en esta red yo soy capellán de una red de juristas. Y un día pues, invitamos a una conferencia a Mariano Azuela, que fue presidente de la Suprema Corte de México. A mí me impactó su testimonio. Dio la conferencia, después nos fuimos a comer con él. Y yo estaba admirado del señor. Digo, oye, ¿de dónde lo sacaron esto? Ni parecía mexicano, ¿no? O sea, bien comprometido con su fe. Papá, 6 hijas tiene. Nos contaba de su matrimonio. Dije, bueno, qué fenómeno de persona. Increíble, ¿eh? Un testimonio de vida. Le dije, oye, ¿y usted dónde aprendió eso? Y se lo dije. Me deja usted sin palabras, don Mariano. Yo no lo conocía, ¿no? Y me dijo, yo se lo debo a los maristas. Yo estudié con los maristas. Y dice, y el profesor marista, que me daba matemáticas, era el que me preparaba para la confesión después. Entonces eran unas eminencias, dice, que hay entre la geografía, porque en esa época estaba prohibido la materia de religión, no se podía. Te agarraba el inspector y te clausuraba el colegio. Entonces, ¿qué hacían los maristas, los lasallistas y tal? En la geografía, en la literatura, en las matemáticas, les metían la fe. Bueno, él me lo dijo. Es que, padre,
lo llevo en todas las moléculas de mi cuerpo, la fe. Fíjate qué bonito. Yo a ellos les debo el que cuando tenía muchos problemas en la secundaria, uno de los padres, uno de los hermanos me dijo, mira, ve, dedícate a jugar fútbol y ve a recibir la comunión todos los recreos. Y eso me salvó. Mi maestro, que era un religioso. Entonces, la influencia de los religiosos. Nos quedan 4 minutos. Entonces, dice el Papa, primeriar. Y aquí es donde yo quiero que trabajen ustedes, mejor dicho, les invito a que trabajen ahora ustedes. Tomen la iniciativa. Tomen la iniciativa. Sepan, ¿verdad? Tomar la iniciativa, como lo hace Jesucristo. Después dice, involucrarse. La segunda acción que dice el Papa. ¿Qué significa involucrarse? Niégate a ti mismo, carga la cruz, arremángate y pon a servirte a los profesores. Esto requiere tiempo, requiere que te involucres. El Papa pone como imagen a Jesucristo que se quita la sotana, la toga, no sé qué traería, para lavarle los pies a sus discípulos, nos dice, ¿no? Juan 13. Se ensucia, se arremanga. No es, a ver, ¿quién va a formar a los profesores? No, tú toma la iniciativa e involúcrate con ellos. Y esto requiere tiempo, cargar la cruz, negarse. Porque trabajar con los profesores es ver los frutos a mediano y a largo plazo. Y como nos encanta en esta época, como dice el Papa, del descarte, ¿no? O sea, úsese y tírese. Entonces todo tiene que ser rápido. Entonces nos cuesta trabajo trabajar a largo plazo. Pero esa visión, ¿sí? Esa introspección, ese conocimiento, esa adaptación que decíamos, requiere tiempo. No es de la noche a la mañana. Entonces, involucrarse. Después dice, acompañar, que ustedes son expertos en eso, y después de la plática de Álvaro, pues más, fructificar y festejar. Bueno, esas acciones, véanselas porque es un numerito, ¿no? Es el 24, son maravillosas. Yo creo que de personas como ustedes depende otra vez que la cultura, que ya no es cristiana, vuelva a ser cristiana. Hace 2000 años fueron 12. ¿No podemos hacer nosotros lo mismo? Aquí hay, ¿qué? 50 personas. ¿No pueden hacer lo mismo? Yo creo que sí. Y de diferentes lugares. Y son estrategias evangélicas las que tenemos que poner. Pero esas estrategias funcionarán si estamos con los 2 pies en la tierra. Creo en Cristo. Creo en la iglesia. Vive en consecuencia. Vivamos, yo comienzo también, ¿verdad? A vivir en consecuencia. Si no, lo demás, pues seguirá tambaleando. Bien, creo que ya nos están dando la señal de tiempo, ¿no? ¿O qué? Padre, a una pregunta en medios virtuales. Lo que usted menciona se realiza de manera general en muchos colegios, pero ¿cómo entrar nosotros como CAP en este tipo de formación y seguimiento de los maestros? Hay muchos directores, incluso sacerdotes, muy celosos en este sentido. ¿Cómo hacerlo en concreto? Bueno, yo les recomendaría primero aquellos lugares en donde haya colegio de religiosas, vayan con ellas, toquen esa puerta y ofrézcanse, ayudarles a formar a los profesores. Háganles a ellas conscientes de esta realidad de sus maestros. Ellas, y se lo digo por experiencia, yo predico muchos ejercicios a religiosas, no tienen un programa de formación de sus maestros. O sea, están muy limitadas en eso. Entonces, tú eres un vehículo para llevarle eso. Entonces, igual, yo creo que cualquier otro director, cualquier otra, sea sacerdote, sea religioso, de cualquier colegio, cuando tú le hagas tomar conciencia
de lo que significa su maestro, porque es llegar y hablarle. Te tienes que encomendar al Espíritu Santo y hacerle ver. Te aceptan el proyecto, ¿eh? Digo, mi experiencia ha sido, no hay quien te diga que no. ¿El problema cuál es? Que después quieren que uno sea el que haga todo, ¿no? Y no, por eso hay que proponerles, y yo les propuse que es la Escuela de Evangelización San Andrés, pues porque es de laicos a laicos, y entonces es muy accesible. Ahora, cada vez somos menos sacerdotes, cada vez somos menos religiosos. Ya nos dijo el anterior ponente que eran 49 consagrados. Imagínate cómo estamos de crisis de vocaciones. Y así están todas las congregaciones. Entonces, presenten su proyecto en su comunidad de formación de maestros y vete a tocar puertas con el director, con la directora. Repito, cuando son colegios católicos, te las abren. Y después, cuando son colegios laicos, también. ¿Sí? Aquí cerquita hay un colegio en donde laico. Y bueno, alguien le propuso a la directora, que es católica, oye, mira, pues hay esto, ¿qué te parece? Y bueno, está abierta, ahí va, lo está haciendo, está comenzando, así es. Entonces, hay muchos colegios laicos que te abren las puertas. Yo soy, a mí me invitan a celebrar misas de la Virgen de Guadalupe, algunos viernes 1 de mes, de fin de año, las graduaciones, las primeras comuniones de los niños, que los forman en las tardes, de un colegio que se llama Piaget, en el sur de la Ciudad de México, que es laico. Y las dueñas, son 3 hermanas, cuando se les propuso, le dijeron a la directora, tiene una directora, que por qué no ofrecía las catequesis a los niños por las tardes. Había un grupo de catequistas que se ofrecían a eso. Y la directora dijo, no, pues es que es laico, vamos a tener problemas. Y una de las hermanas dijo, a ver, mira, vamos a ver, no se iba a pelear con su directora, ¿verdad? ¿Por qué no haces una carta y explicas? Mira, hay un grupo de señoras que quiere preparar a los niños para la primera comunión, el horario iba a ser de 4 a 6 de la tarde, los lunes o los martes, no sé qué día. A ver quién se apunta. Pues ya con la orden de la dueña, pues la directora lo hizo, se apuntó el 80% del colegio. O sea, las dueñas estaban, la misma directora. ¿Sí me explicó? Hay que tomar la iniciativa. Es lo que hay que hacer. Entonces, te presentas, te elaboras un proyectito de formación de los maestros y vas y se lo propones al director, al dueño, a quien corresponda. Y bueno, y en los lugares en donde solo haya colegios públicos, pues hay que verse cómo se las ingenia uno para llegar con el director. Y para llegar con un maestro, y con otro maestro, y con otro maestro. En Cancún lo hicimos. O sea, en Cancún había un par de parroquias en donde teníamos equipos. Hay un padre que se llama el padre John Monaghan, que tenía una parroquia en donde tenía equipos de maestras de escuelas públicas del Reino Christi. Ándale. Esa parroquia daba todos los años, no sé cómo esté ahora, vocaciones a la apostólica, a la vida consagrada femenina, a la vida consagrada masculina. Pregúntale, Noé es de ahí, de esa parroquia. Fíjate, los maestros. Entonces, tomar la iniciativa. ¿Sí? Complementan también la pregunta. Por otra parte, no solo con los maestros, sino también con los padres de familia, creando así un círculo armonioso en los ambientes de vida cristiana, donde pueda ser aceptada y florezca la vocación. Sí, obviamente. A ver, yo estoy partiendo del hecho de que la familia es la familia, ¿no? Simplemente que a mí me tocó el tema de los maestros. Por eso hablamos de los maestros. Pero bueno, si lo hablamos de la familia, pues bueno, se aplica perfectamente. Yo les voy a decir que hay muchos lugares en donde la familia ya no es transmisora de la fe. ¿Quién transmite la fe? El colegio. A mí me gustaría que los padres que están aquí presentes hicieran la siguiente encuesta. ¿Cuántos niños de los colegios de tu ciudad van a misa todos los domingos?
de la red, ¿eh? A ver, háganse la encuesta. ¿Sí está esa encuesta hecha? Fíjate, 30%. ¿Sí? 30% de colegios nuestros. Bajísimo. No, yo estoy hablando de los colegios de la red. O sea, los colegios de la red. No tengo el dato, ¿eh? Habría que ver. Pero miren, bueno, no voy a ventanear a nadie, ¿eh? Fui a uno de los colegios de nuestra red a la misa de viernes primero. El padre no podía, me pidió que lo supliera en mi comunidad, ahí voy. ¿Cuántos profesores crees que recibieron la comunión de la misa? Estaban ahí, porque estaban cuidando a los niños, estaban ahí vigilando. Y pues como mi tema son los maestros, dije, a ver, vamos a ver cuántos comulgan. O sea, dije, bueno, pues, ¿cómo van a comulgar las criaturas? Si el maestro, si el líder no se acerca. O sea, 2, 3. ¿Viste cómo estamos, Ahí es en donde tenemos que poner el énfasis para mí. ¿Por qué? Porque la familia se da por entendido. Pero decíamos, hay 3 fuentes históricamente de fe. La parroquia, la familia y la escuela. Hoy la parroquia, cada vez vamos menos a la escuela. La familia, pues estamos viendo, las de la red, ¿cómo están? Y tercero, ¿qué nos queda? La escuela. Entonces yo doy por entendido que las secciones del Regnum Christi están trabajando durísimo con las familias. Pero los maestros, ahí tenemos que comenzar a trabajar nosotros. Y son experiencias que de verdad son experiencias de éxito. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo Rey nuestro, Virgen de Guadalupe, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga mucho.